bendición nuevamente, ¿verdad? Estar en la casa de Dios y este día, que es el día de victoria. Así es que voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Cuando lo encuentre me da un fuerte amén y se pone en pie para dar lectura a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos a una sola voz, del 1 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, nuevamente, Señor, estar con vida, pero también estar en tu casa, Señor, adorándote y glorificándote a ti, Señor. Gracias, Dios, porque un día como hoy, tu Hijo Jesús resucitó, venciendo hacia la muerte, Señor, y en el cual también nosotros, los que hemos creído en Él, somos más que vencedores, Señor. Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes, nuestros corazones, para que la palabra, Señor, sea atesorada, pero también, Señor, sea de edificación y puesta en práctica, Señor, en nuestras vidas. Nos quedamos en tu presencia, te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Hemos titulado la meditación esta mañana: Jesús está vivo. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Jesús venció a la muerte. Hemos escuchado a través de las prédicas, a través de los mensajes, el sacrificio que nuestro Salvador Jesucristo hizo, y que fue a morir a esa cruz. Pero en esa cruz dice que clavó nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, pero que al tercer día Él resucitó, dándonos con ellos la victoria. Amén. Y es en lo cual está nuestro fundamento, no solamente en la muerte de Cristo, sino en la resurrección de Él. Porque Él en su palabra dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Muerto en nuestro cuerpo, pero vivo espiritualmente, porque Él venció a la muerte. Y en este pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer, encontramos una historia. Encontramos que las mujeres, ¿verdad?, se prepararon para visitar a Jesús el primer día de la semana, porque el primer día de la semana es el domingo. Amén. Muchos a veces preguntan acerca de por qué como cristianos nosotros nos congregamos el domingo, y es porque nosotros tenemos que entregarle a nuestro Señor las primicias de todo, lo primero.
y es así como el domingo es el primer día. Y por eso nosotros nos congregamos este día, el primer día de la semana, porque también fue el día de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que las mujeres se preparan después del día de reposo y van a ver a la tumba. Estaban tristes, amén. Después de que su Señor, después de que el que había estado con ellas, el que había compartido con ellos, ya no estaba. Ya no lo veían y ellas fueron a buscarlo a esa tumba y estaban, dice, todos tristes, no estaban contentos, porque igual como nosotros podemos decir muchas veces que cuando estamos en la casa de Dios y nos fortalecemos con la palabra de Dios, pero hay momentos difíciles que llegan a nuestras vidas y momentos en que dudamos, en que creemos que quizás no vamos a salir de las dificultades que estamos pasando. Pero había unas palabras que Jesús había dado y que muchas veces a nosotros tenemos la palabra y encontramos todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, pero a veces dudamos. Jesús había hablado con ellos. Jesús ya les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero no, como a veces nosotros, ¿verdad?, no ponemos también atención y no creemos. Esto es fe. La fe no solamente es decir sí, ¿verdad?, creo, cuando Dios me contesta, sino aún en las circunstancias difíciles permanecer firme esperando que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Amén. Y esa era la promesa que le había dado a sus discípulos. Y eso era lo que Él les había dicho, que Él iba a resucitar. Pero dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Llegaban a ese sepulcro, dijeron, vamos a ir a quemar, ¿verdad?, estos aromas, para darle, ¿verdad?, poder estar con el Señor. Recordamos, ¿verdad?, nosotros cuando alguien fallece, lo velamos, ¿verdad? A Jesús no lo velaron, hermanos. A Jesús lo bajaron de la cruz y lo llevaron directo al sepulcro, porque ya venía el día de reposo y no podían esperar. Entonces ellas dijeron, vamos a ir a estar un tiempo a solas con Jesús. Varias mujeres que andaban con los discípulos, que habían conocido a Jesús. Y la sorpresa fue que al llegar hallaron la piedra removida. La piedra estaba quitada. Una piedra que no la podían quitar un hombre, sino que solo el poder de Dios. Amén. Solo Él. Pero Jesús, cuando dijo, entre muchas personas que lo escuchaban, que el templo sería destruido y en 3 días sería restaurado, todos pensaban en un templo material, pero Él hablaba de su templo, de su cuerpo. Amén. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así Jesús había dado esa promesa que iba a restaurarlo. Cuando estas mujeres llegaron, se encontraron con esa sorpresa. Pero ¿cuál cree que fue el primer pensamiento que llegó a la mente de estas mujeres? Podemos decir que quizás pensaban, Jesús resucitó. No, no fue ese. El pensamiento de ellas no fue decir, está la tumba vacía, está la piedra removida, nuestro Señor ha resucitado. Ellas no pensaron así, sino que creyeron que alguien lo había quitado. Alguien se había llevado al Señor. El poder de Dios removió esa piedra para que aquellos que llegaran pudieran ver ese lugar donde había puesto Jesús vacío. Amén. Y esa es la victoria. Y eso es lo que está basado toda nuestra vida de cristiano.
basado en que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero somos más que vencedores porque Cristo venció a la muerte. Amén. Nadie había resucitado. Nadie había visto a alguien que se levantara, que venciera la muerte. Decimos muchas veces que Jesús lo crucificaron y Jesucristo dijo: mi vida yo la pongo y la tomo. La pone en rescate por cada uno de nosotros, pero también la toma porque el Padre iba a glorificar a su Hijo. Y lo glorificó cuando Él se levantó de esa tumba, cuando Él venció a la muerte. Jesucristo, muchas veces nosotros lo imaginamos que pasó quizás los 3 días ahí. Jesús fue puesto en ese sepulcro y no se quedó ahí. La palabra del Señor dice que Jesús fue puesto y fue a predicar a la cautividad. No se quedó ahí. Jesús no estuvo en la tumba. Jesús entregó su vida en la cruz y de inmediato, cuando le dice a aquel que está a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no le dijo: hoy mismo estarás conmigo en la tumba. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es a donde nosotros vamos. Todos los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le hemos recibido en nuestro corazón, es donde vamos. Cuando pasamos de vida, de muerte, pasamos a vida. Humanamente morimos, pero espiritualmente nacemos a la vida. Buscando entre los muertos al que vive. Muchas veces nosotros vemos a Jesús como aquel Jesús que murió. Y lo dejamos y lo hacemos un Jesús muerto. Un Jesús que ahí se quedó clavado. Y no es así. Así como estas mujeres fueron a buscarlo, también muchas veces nosotros también lo buscamos entre los muertos. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Su tristeza, su dolor por haber perdido a una persona tan especial los había hecho no ver más allá. Ver nada más con nuestros ojos naturales muchas veces nos engaña. Este día, en lo que la mayoría del mundo piensa, es en salir a pasear, es en salir a disfrutar, dicen, a la playa. No piensan en que este día es el día de victoria. Amén. Es el día en que nuestro Señor y Salvador ya no estaba en esa tumba, sino que había resucitado. Por eso estos ángeles les dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús no ha muerto. Jesús vive y Jesús vive en nuestros corazones. Amén. Jesús vive, dice que Él vino a morar a nuestros corazones. El Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Y Él vive. Jesús quería que sus discípulos se enteraran de esto. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Jesús ya se los había dicho. ¿A cuántos de nosotros no nos ha dicho el Señor: yo estoy contigo, no te preocupes? Yo soy tu amparo, soy tu auxilio, soy tu solución, soy tu roca fuerte. Pero creemos que
que no es cierto. Creemos que Jesús no nos va a contestar. Creemos que Jesús no va a cumplir. Jesús todo lo que promete, cumple. Él decía cuando estaba con sus discípulos: yo soy el pan de vida, y el que come de ese pan no tendrá muerte jamás. Nosotros hemos venido y hemos comido del pan de vida a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Nuestra fe no tiene que estar basada solamente en cómo estemos en lo material, sino en para dónde vamos después de lo material. ¿En qué hemos creído? En un Jesucristo que solamente nos emociona, o en un Jesús que solamente nos va a contestar aquellas cosas materiales. Jesús vino a esta tierra a morir para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia, así como Él la tiene. Amén. Porque su palabra dice que Él resucitó y que subió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Y que también un día vendrá por nosotros. Esa es la promesa. La promesa de que Jesús resucitó ya está cumplida. Jesús resucitó hace muchos años, pero esperamos la promesa de su venida cuando venga en las nubes por cada uno de nosotros. Estas mujeres no estaban pensando en encontrar a Jesús que estaba resucitado. Estaban pensando quizás en ponerle aroma en el cuerpo de Jesús cuando estaba en la tumba. Creían que ahí lo iban a encontrar, pero habían dos ángeles que les dijeron: ¿por qué buscan? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo y buscamos a Jesús entre los muertos y no creemos que es un Dios vivo. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, Dios, permanece siempre y Él es un Dios vivo. Él dice la palabra de Dios que Él mismo se hizo hombre. Él mismo vino a dar su vida en rescate de nosotros, pero tenía que resucitar. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Hubiésemos quedado como otro que vino, que dijo que era Dios. Dice la palabra de Dios que después de que Jesús resucitó, sus discípulos fueron impulsados por el poder del Espíritu Santo. Y es así como ha llegado su palabra hasta estos tiempos en los cuales nosotros la hemos conocido. Y cuando nosotros tenemos a un Dios vivo en nuestro corazón, vamos a ser impulsados por el poder de su Espíritu para llevar su palabra de generación en generación hasta cuando Cristo venga. Amén. Porque no tenemos a un Dios que se quedó allá hace muchos años, sino que resucitó y que está con nosotros, vivo. Aunque todos estaban tristes, no había motivo por estarlo. Había que celebrar que era la victoria de Cristo. Dice que en el versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres regresaron y llegaron allá donde estaban los 11 y los demás discípulos, porque habían muchos discípulos de Jesús, pero que no eran identificados. Algunos adoraban a Jesús hasta encubiertas, como dice la palabra que el que le dio el sepulcro y el mismo Nicodemo eran discípulos de Jesús, pero encubiertos. Creían en Jesús, pero no se daban a conocer.
Cuando estas mujeres regresaron del sepulcro donde estaban los discípulos reunidos, ellas les dijeron: Jesús no está, Jesús ha resucitado. ¿Cuántos de nosotros creyéramos si alguien nos dice: miren, Jesús ha resucitado, Jesús no está muerto, Él está vivo? Estos hombres que habían andado con Jesús, a la par de Jesús, que habían comido con Jesús, no creían. No creyeron ni a lo que les decían las mujeres. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Los discípulos decían: ustedes están locos. No sé si a más de alguno de ustedes allá en el mundo ya les han dicho eso. Ustedes están locos, que van a la iglesia en vez de salir a pasear, o que salen para la iglesia como que fueran locos. Los discípulos eso le dijeron a las mujeres. Cuando las mujeres les dijeron: Jesús ha resucitado, Jesús no está en la tumba, ustedes están locas. ¿Cómo van a creer? Alguien se lo ha llevado. No se acordaban de la palabra que Él les había dado. Y nosotros igual. No hemos cambiado mucho. A Él les había hablado. Y las palabras muchas veces no se quedan. Nosotros tenemos su palabra escrita y muchas veces tampoco le creemos. Y decimos: no, yo no creo a lo que aquí dice. Es que a mí no me está pasando eso. No creían porque ellos estaban tristes. Busque en el Evangelio San Marcos 16, 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando. No sé si alguno de ustedes ha perdido algún ser querido, bien cercano, pero esos días son difíciles. Después de que ya está sepultado, esos días son difíciles. Y es difícil que llegue alguien y le diga: mire hermano, mire amigo, no se preocupe. Es difícil. Ellos también estaban así y por eso les costaba creer. La tristeza y el llanto no nos permite que nosotros veamos espiritualmente las promesas que Dios nos da. Cuando ellos recibieron esa noticia de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba vivo, de que se había cumplido lo que Él había dicho, ellos no creían. Ellos dijeron: esta mujer es tan loca, ¿verdad? ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo se va a levantar? Si apenas, ¿verdad? El viernes lo vimos cuando lo llevamos. ¿Cómo es posible? Pero dice que estaban tristes y llorando, estaban desconsolados. Ellos creían que todo lo que había pasado había sido en vano. Estaban tristes, estaban llorando. Y por eso no podían ver, más allá. Cuando llega a nuestras vidas la tristeza y el dolor, es algo que nos venda la vista espiritual. No vemos más allá. Jesús ha resucitado, pero ellos lloraban y estaban tristes y no creían. Decían: estas mujeres están inventando. Y yendo ella, lo hizo saber
a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, no lo creyeron. Ellos dijeron, no. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando alguien nos dice, hermano, confía en Dios, que Dios le va a ayudar. Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios permanece. Y uno dice, ¿verdad? En su humanidad. El hermano dice así como no es él, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar en nuestras dificultades? Amén, lo va a hacer, hermano. Pero cuando estamos pasando por esas dificultades, con esos dolores, esas tristezas, no creemos cuando alguien nos dice esa palabra. Y cuando alguien nos trae una palabra de Dios, no es la persona, sino que es Dios. Es Dios que ha enviado, así como Jesús, así como los ángeles enviaron a estas mujeres. Vayan y cuéntenselo, lleven las nuevas a los discípulos. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y ellos no le creyeron, porque su tristeza era grande. Ellos tenían en la mente, anduvieron con Jesús. Y Jesús muchas veces las enseñanzas se las tenía que explicar a ellos paso a paso. Y les decía, Señor, ¿qué quisiste decir? Explícanos. Y Jesús comenzaba a explicarlo, pero les costaba entender. Lo mismo pasa con nosotros. Somos humanos. Muchas veces el mundo, muchas veces nuestras dificultades no nos permiten ver más allá, ver lo grande, ver la vida que hay en Cristo. Amén. Cuando un ser querido pasa la presencia del Señor, nosotros nos ponemos más tristes y lloramos, pero no podemos ver que allá donde Él pasó y está en Cristo, está en una mejor vida. Amén. Y está disfrutando. Jesús había resucitado y sus discípulos tenían la tristeza y el llanto y no creían. Tenían que ir ellos. Y dicen, no, si Dios no me hace a mí un milagro, si Dios no me sana, si no, Dios no me saca de esto, no creo. Y a veces el Señor tiene que hacerlo para que creamos. Sus discípulos, después de no creer, después de decir que las mujeres era locura lo que decían, tuvieron que ser ellos los que iban. Regresamos al texto inicial, San Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Tuvo que correr, dice. Dijo él, no vaya a ser, vea. Recordamos a Pedro cuando le dijo a Jesús antes de que fuera arrestado, Señor, no te dejaré, yo iré contigo hasta la muerte. Pero no lo pudo hacer, lo negó 3 veces. Amén. Muchas veces hablamos sin pensar, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que pensar antes que hablar. Y no vaya a ser que le digamos cosas al Señor que después no vayamos a cumplir. Y dijo Pedro, no puede ser, hoy voy a ir yo. Y salió, dice Pedro, y cuando llegó al sepulcro, vio los lienzos solos. ¿Y cómo se fue a su casa? Maravillándose de lo que había sucedido. Entonces Pedro dijo, si es cierto, Jesús ha resucitado. Si es cierto, Jesús no está aquí. Si es cierto lo que nos dijo, nuestro Señor está vivo. Amén. Nuestro Cristo vive y vive en cada uno de nuestros corazones, y en este momento está aquí con nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.
Yo no sé si usted siente la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero déjeme decirle que es real. Es una promesa que Dios dio y está en nuestros corazones. Dice la palabra que nadie que no tenga al Espíritu Santo en su corazón puede testificar de Jesús, puede hablar de Jesús. Encontramos a personas que pueden hablar de Dios, pero no reconocer a Jesús porque no tienen a su Espíritu. Este hombre salió corriendo después de decirle a las mujeres: no les creyeron, están locas. Y los demás, ¿vea? Y Pedro, ¿por qué creen que fue él? Era aventado. Pedro era aventado. Por eso dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Solo aquel que se avienta, solo aquel que le cree. Pedro, cuando Jesucristo les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quiénes dicen? ¿Y quién creen ustedes que soy? Pedro le contestó, ¿verdad? Pero dice la palabra que no le contestó, ¿verdad? Porque su inteligencia o su sabiduría, sino porque Dios se lo reveló. Amén. Porque todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo da, Dios lo revela. Dice Jesús que Él vino a traernos las nuevas de salvación porque fueron dadas por su Padre. Amén. Él vino como un cordero sin mancha a entregarse, pero solamente para llevar ese precio de nuestros pecados a esa cruz y luego resucitar y ser glorificado. El nombre del Señor tiene que ser glorificado porque es Él el que venció a la tumba. Es Él el que venció a la muerte. Un día domingo. No sé si a usted ya le han preguntado: ¿por qué se congrega el día domingo? Si el día de reposo no es ese. El día domingo es el día de la victoria. Es el día en que Jesucristo derrotó a la muerte. Es el día en que Jesucristo no solamente derrotó a la muerte, sino que le dio vida a usted y a mí. Amén. Porque dice la palabra de Dios que fuimos juntamente con Él resucitados. Amén. Cuando venimos a Cristo no solamente lo recibimos, sino que no solamente tenemos una nueva vida, y tenemos una nueva vida es porque hemos resucitado. Resucitados de una vida de pecado, una vida, un resucitamiento espiritual. Pero muchas veces nosotros hacemos a Cristo religión. Y en los días en los cuales se escucha hablar de Jesús, el fervor llega, ¿verdad? Y qué bueno que se celebra. Yo estaba estudiando la palabra y decía yo, por las tradiciones y todo lo que se celebra, decía yo, qué bueno que se celebra. Qué bueno que se dedica un tiempo, qué bueno que se recuerda. Pero Cristo no quedó en el tiempo. Cristo vive y permanece vivo en cada uno de nosotros y en cada uno de que le hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida para Él. Pero Jesús no lo tenemos que verlo, que quedó en la tumba. Jesús no quedó ahí. Ahí clavó, ahí llevó. Jesús aún en la tumba estuvo trabajando, estuvo rescatando. Jesús no se quedó quieto en ningún momento. Pedro salió corriendo y dijo: voy a ir a constatarlo. No vaya a ser, vea, que estas mujeres no hayan visto bien. Especial, ¿verdad? En las iglesias siempre hemos dicho, hay muchas mujeres. Quizás porque las mujeres son un poquito quizás más sensibles, ¿verdad? O más blandas del corazón. Y muchas veces los hombres más duros. Eso me decimos, no, verdad. Ya les he contado que yo conozco hombres que me han dicho, mira, si ir a la iglesia, eso es para mujeres. No, si ahí en la iglesia, que vayan las mujeres. Mira, si mi esposa va, yo la dejo ir. Las mujeres
han estado primero. Las mujeres llegaron primero a esa tumba vacía. Las mujeres dieron las noticias, pero muchas veces los hombres, por nuestra incredulidad, no le creemos. Así como estas mujeres anunciaron la victoria de Cristo, sus discípulos no creían hasta que Pedro fue y vio, y dice que regresó maravillándose, cantando. Ya me imagino Pedro corriendo y saltando: sí, el Señor ha resucitado, no está en esa tumba. ¿Cuántos pueden decir eso con alegría? El que Jesús muriera y el que Jesús resucitara es el hecho en el cual nosotros tenemos que gozarnos, tenemos que disfrutar, tenemos que maravillarnos, tenemos que alegrarlo, pero tenemos que llevar ese mensaje a aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, para que también ellos puedan gozarse con nosotros y glorificar al que vive, porque Jesús no está muerto, Jesús nuestro Salvador está vivo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Un aplauso al Señor.